para saber hasta dónde estira más esta historia. Señor Icar, joven María Cristina, buenos días a ambos. Buenos días, Icar. Buenas tardes allá a Cristi en el Buenos otro días, lado son del buenas Atlántico. tardes. Buen día, acá son de día. ¿Cómo están, profe? Sí, yo, yo estaba viendo esto desde el viernes, que no pude estar. Veo que me extrañaron y vi la entrevista que hicieron con Daniel Opera, que me pareció muy buena. Pero yo estaba pensando dos cosas de lo que estaba diciendo el profe, que yo voy aquí a separar, ¿no? Uno es la, la de la bananera, que a mí me preocupa a corto plazo, pero no solamente me preocupa por el hecho de que 5.000 personas se van a quedar sin empleo en un momento donde ya tenemos el desempleo en alza, sino que a mí me viene preocupando es la concepción que en el país parece que nosotros tenemos del empleo privado, ¿no? Cada vez nos quejamos de la planilla estatal que sube, nos quejamos de que no hay suficiente empleo y que esos empleos no están bien remunerados. Y miren las contradicciones que esta coyuntura plantea. Para tener empleos mejores remunerados tiene que haber mejor educación, que es una de las fallas que ha tenido Eso es de el rigor. Estado panameño, Eso es de rigor. no en el último, no en los últimos 2 años, sino en las últimas décadas, ¿no? Segundo, para poder generar empleo necesitamos empresas privadas, necesitamos inversión privada. Y estamos esa es una de las provincias más pobres donde la mayor parte de la gente vivía de la industria bananera. Y hay como hubo hasta cierto júbilo, por lo menos lo vi yo en redes sociales, con el hecho de que Chiquita se vaya. Empezaron a sacar, o que voten a las personas, empezaron a sacar que Chiquita había estado condenado en otros países, todo lo cual es cierto y todavía no tiene nada que ver con la coyuntura actual, que es que se estaba tratando de pelear para una ley que particularmente a los bananeros no los afectaba. Con el otro tema, a mí de todo lo más grave me sigue pareciendo a largo plazo que tal vez no vamos a ver los resultados en 6 meses, pero lo vamos a ver a largo plazo, es la cantidad de tiempo que están los muchachos sin clase. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el tema de cuántos días dadas a las huelgas hemos acumulado en el sector público, que los muchachos no vayan a clase, al final son los grandes perdedores, para en mi opinión, han sido los grandes perdedores de las disyuntivas que han ocurrido en los últimos años. Pero tercero, el desgaste que nosotros estamos viendo, sobre todo del gremio de los educadores y de la huelga, y incluso el Suntrack, es cuando nos damos cuenta que aquí no había realmente una propuesta real para nada, sino un fin de crear caos. ¿Por qué? Porque ¿cuál era la consigna? Vamos a decir que la mediación es para que les paguen, ¿no? Que yo me imaginaría que el gobierno no puede hacer eso si no regresan a las aulas. Pero ¿cuál era el fin de esta protesta? Derogar una ley que se había hecho a cabalidad como pide el sistema democrático. El gobierno no podía ceder. Entonces, tú te das cuenta en esta estrategia que no había una estrategia por parte de los gremios, más allá de crear caos. Tal vez pensando que si causaban suficiente caos, como había ocurrido en la época de Nito Cortizo, efectivamente le iban a dar una serie de concesiones que el gobierno no se podía dar el lujo de dar. Como en mi opinión siempre fue cuando Nito le dio la concesión del subsidio de la gasolina y otra serie de cosas que se pusieron por ley que nosotros no podíamos pagar. Fue una irresponsabilidad por parte de Nito. Entonces yo creo que ellos pensaron que si ellos tensaban la cuerda lo suficiente, iban a poder sacar rédito político del caos. Y realmente no había una estrategia real, de una propuesta real, de nada. Porque te estás dando cuenta que llega este momento, ahora están pidiendo una mediación, mes y tanto después para que siquiera tal vez les paguen, ¿no? Pero ¿qué va a ser el fin? Al final, eventualmente, esta protesta va a acabar. ¿Y qué se va a haber ganado con esto? Nada. Se va a haber perdido los puestos de trabajo por parte de Chiquita y lo que van a haber pasado es que los muchachos, estamos a mayo, los muchachos de las escuelas públicas se van a haber pasado más de 2 meses sin ir a clase y otra vez estamos viendo que las protestas están eh, o sea, afectando la economía. Y al final, ¿qué se ganó? ¿Cuál fue el fin? ¿Qué sacaron estas personas para las personas que ellos dicen realmente defender? ¿Alguien va a haber quedado mejor después de estas protestas? Bueno, ¿qué dice Icar? ¿Qué es de su vida? Yo ¿Ya se estoy sirvió el café? escuchando. Sí, ya tomé café. Oye, ¿ya tomó café? Profe, yo estoy Pero que no escuchando toma café. el fin de semana, Santo Cristín. Dios. Estoy escuchando el fin de semana
todavía dirigentes diciendo, no importa, Sí. seguimos, Eh, para que se derogue la 462. O sea, de verdad yo no entiendo. Bueno, yo sí entiendo. Yo sí entiendo Pero cómo se entra a marear, a revolver la olla y a dejar los resultados que se han dejado. Porque la protesta empezó con una inquietud y una demanda legítima. La 45, ¿cómo quedaba? Que es una ley especial del sector bananero versus la reforma a la ley orgánica de la caja. Lo único que se pedía en ese momento era que se dejara en blanco y negro, que una cosa es una cosa y la otra cosa, profe, era la otra cosa. Más nada, ahí estamos bien. De hecho, la última alternativa que la presidencia dio, el Ejecutivo, fue, tenemos la 45, pero la 462 ni mira para allá. Así fue. Pero llegaron los cabezas calientes, envolvieron a los dirigentes de la bananera y ellos cerraron filas de forma radical. No, la propuesta es eliminar la 462. Y ahí, como dice mi señor padre, tuerce la puerca el rabo. Y estamos viendo lo que estamos viendo. Ahora, yo escuché a la ministra Jacqueline ayer, la ministra de Trabajo, diciendo vamos a tratar de salvar hasta lo último lo que se pueda salvar. Lo que se pueda. No sé qué tanto se pueda, profe. Y ahora le voy a decir lo siguiente. La cereza del pastel, ¿no? O sea, si ya no es suficiente todo lo que tenemos en el país, súmele ahora el epicentro de un posible golpe de Estado. No, pues es lo que faltaba. Ay, no sé, Ahora, Oiga, qué ¿Alguien me clase puede- de bomba soltó o sea, la señora no Mireya. puede ser que estemos sumergidos en tamaña presión social por un sector, tamaño problemón educacional por otro sector, un tema económico muy grave, sobre todo ligado al tema del empleo, y viene la señora Mireya Moscoso y dice, bueno, les suelto esta bomba. ¿Quieren tumbar al presidente? Ah, no, pues, apague la luz y vámonos, ¿no? No, pero no, Pero no es yo- quieren tumbar al presidente, que dijo que diputados le hablaron. No, es que quiere tumbar. No, No, pero hace profe. una lista de gente que quisiera tumbar gobierno. Y en estos más Pues ¿Que es una diputados cosa- le hablaron a ella o que ella Esa es escuchó una hablar cosa. diputados? Ella escuchó. Vamos. Ahora, una de las De diputadas. cualquiera de las dos, Ojo. o Icar, cualquiera de las dos. O que le hablaron a ella o que ella lo escuchó. De boca de diputados, eso hay un tema. Ahora, una de las diputadas que fue mencionada como la que estaba hablando del tema salió a desmentir. Creo que en redes sociales ayer o antes de ayer. A mí me parece sumamente preocupante. Y esto, para mí, yo, si hubiese sido la expresidenta Mireya Moscoso, hubiese sido mucho más cuidadosa en cómo yo decía esas palabras, sobre todo si lo vas a nombrar con nombre y apellido. Exactamente. Porque para mí es algo sumamente grave. Después creo que una publicación sacó dos nombres de quiénes eran los diputados y una de esas diputadas salió rápidamente a desmentirlo diciendo que era una irresponsabilidad mentir de esa manera, cosa que sí es mentira, también concuerdo con la diputada. Pero sí es verdad que Y sí nosotros es tenemos que verdad. echar para Usted le da 100%. No, Pero es que, profe, yo no estoy diciendo. Momento. Usted, si quisiéramos, vamos por parte. Mireya Moscoso suelta esa especie de bomba Ahora. atómica política. Ahora, ¿Y En cuándo vez- quería que la soltara? cuando le escuchó, Pero si lo está haciendo, eso fue hace 2 semanas. cuando le escuchó, A ver, no, pero espérese. Vamos a elaborar, vamos a elaborar. Joven Cristi, de 1 a 100%, ¿qué porcentaje le da usted a la noticia esa? No sé, porque cuando la presidenta Mireya Moscoso dijo esto, no mencionó nombres. Ok. Pero yo tengo como cosas encontradas. Por otro lado, la diputada salió a desmentir diciendo que ella no había dicho tal Ok. cosa. Pero es verdad que en las redes sociales hay una serie de consignas que no vienen de ahora, que están hablando de que el presidente debería renunciar. Eso es verdad Entonces, que asigne venía un porcentaje. cocinándose de antes. Asigne un porcentaje de probabilidad, señor Gonzalo. ¿Le asigna usted un porcentaje de probabilidad? ¿Que la conversación se dio? No, a la información dada. Pues la información surge de una conversación, no con la expresidenta, sino surge en un cóctel. Asigne, pudo haber sido hasta en un push button. 85. Asigne Oiga, ¿qué el le valor de la información. Le ¿Qué le asigna un valor 85% de credibilidad a la información, de que sí puede ser. de que sí existió la conversación. No. De que oiga, sí pero este hombre se va por la puede- rama, profe. Total, yo Le está hablando directo, yo no sé qué le Gonzalo, está por pasando Dios. últimamente. a él. ¿Qué Diga. pasa? Asígnale un porcentaje de valor a la probabilidad, no de la conversación, de que lo que escuchó, lo que le dijeron sea cierto o no. 85%
De que sí estén De que fraguando. sí. Ok. De que sí. Señor Icar, Yo le doy 50. 50 y 50. 50 y 50. Primero, Melissa. primero porque había que preguntar a la presidenta, con todo respeto, una figura política a la cual yo le tengo mucho respeto, había que preguntar a la presidenta cuándo le escuchó. En ¿Y una por- recepción ¿Y de la por Embajada de qué? España, Ajá, Icar. ¿y por qué suelta eso ahora? Ahora. O sea, de verdad que Porque sí. la señora no sé si tiene medios de comunicación para hablar cuando le dé la gana, pues. No sé, acuérdense que ella prácticamente ni vive aquí en la ciudad de Ella no Panamá. vive en- Ella por vive eso. entre Punta Mala y Boquete. Melissa, Yo le doy un 50% porque me parece que si ella va a aseverar algo Ujú. así, tuvo que haber dado información completa. Completa. Porque no es cualquiera el que lo está Exacto. diciendo. pero Lo está diciendo el no, presidente. un momento, Ajá. Melissa. La pregunta es, Un 50%. ¿qué porcentaje le asigna a que, no a que la información que dio, sino a que se esté fraguando eso que ella dijo? 50%. 50 y 50. Bueno, yo me voy también por el 50 y 50. En cuanto a la Ay, por favor. veracidad de lo que dijo la señora presidenta Miriam Moscoso. O sea, yo soy el único aquí conspiranoico, ¿no? No, bueno, usted le hace No, un pero- valor más alto. Pero ojo, Tiene sus razones, ¿no? dentro de este legislativo actual hay un botón de cabezas calientes Ahí que esto es está. lo que... No Ahí olvide lo que está. dijo el señor Benicio Robinson en el quinquenio yo- pasado. El PRD es experto, ¿qué, profe? Ahí está. Ahí está, no lo diga. Ese ahí. es mi punto. Ujú. Yo no voy a meter las manos al fuego porque Mireya Moscoso dijo esto, aquello o lo otro. A mí lo único que me emputa es que no me lo haya dicho a mí. Por ahí. Y supuestamente dice que me quiere y yo la quiero y nos llamamos y nos escribimos. ¿No le dio el techito a usted? No, está bien. No, verdad. Estoy No, muy no, sentido profe, con la presidenta. profe, quitemos el nombre y apellido. Yo escucho esto así. Yo lo escucho Claro. y yo voy directamente al presidente. Pero no. Yo Yo sí. me voy al análisis Yo sí. nuestro. Yo Sé lo que usted haría si usted recibe la información. El presidente de turno. Yo obvio. me voy al análisis nuestro. Y en eso debe coincidir con Icar, Cristi y Gonzalo. Cuando tú escuchas discursos de determinados diputados y diputadas prácticamente radicalizados en el debate, que se nota que están tratando de hacer uso de la coyuntura actual para poder revolver esto más y más y más y más y más, obviamente la agenda de los diputados del PRD no es la misma agenda de algunos de los diputados y diputadas de Vamos, pero sí coinciden. No es la misma, pero sí coinciden. El PRD quiere radicalizar su discurso en la Asamblea frente al gobierno, pero con un propósito diferente a lo del grupo dividido de Vamos. Ojo con eso. Al PRD lo que le interesa es que no les toquen sus botellas, Sí, claro. que no le toquen a su gente y que les dejen nombrar más gente. Eso es lo que, porque así funciona. En el caso de algunos y algunas de las radicales de Vamos, porque Vamos, para que usted esté claro, ya tengo la información Así. con nombre y apellido, dividido en tres. Son 3. Wow. Perfecto. Dividido en Ahora tres no sea con grupos. la presidenta Moscoso y diga los nombres. No, pero porque eso no es problema mío, eso es problema de ellos. Oiga, presidente, es para manejo y Deje conocimiento de la la mesa. chismografía, Ese deje es la para manejo y chismografía. conocimiento de la mesa. Deje la chismografía. Dividido en tres. Dentro de esos tres, uno de esos tres grupos es el grupo más radicalizado. Que, bueno, casi digo que se han vuelto locos, pero no es que se han vuelto locos. Tienen una agenda que, bueno, vaya usted a saber qué los hace llegar a esas conclusiones. Y la mejor prueba de ello es que, bueno, tú ves los videos y los audios que ha estado subiendo Juan Diego en las últimas 2 semanas, y tú dices, bueno, Juan Diego está radicalizado. Juan Diego se ha endurecido, pero bueno, Juan Diego no está en la asamblea. Pero es evidente que hay un grupo, parece que no es mayoritario dentro de la bancada, que sí está alineado en esa radicalización del discurso y de la acción. Así es que, en base a eso, junto con la agenda del PRD, yo te digo que, espérate, yo le asigno. Me hubiera gustado que la presidenta Miriam Moscoso diera los nombres, por supuesto que sí. Pero aunque no los haya dado, yo digo, espérate, yo estoy viendo el escenario político y estoy viendo que hay un sector que si quisiera apuntar a esa dirección, hay gente que ha ido a poner denuncias contra el presidente en la asamblea. Ey, yo viví esto cuando en Dara, se los he contado. Tenemos Y hay- llamada. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. Sí. Cuéntenos. Atinado con lo que dice el profesor, y yo como votante y residente de esta ciudad,
separamos, pero tengo que tener criterio, hombre, porque nosotros llegamos a darle la presencia a Mulino con un porcentaje bastante considerable. Entonces, el otro porcentaje, si el hombre dice que es rosado, ellos van a decir que es rojo. Ahora, no significa que no tengan la razón, pero yo, como ciudadano, yo tengo que tener criterio. A veces nosotros los panameños nos vamos por esa corriente. Y es lo que está pasando con la educación. Muy bien, Cristi, lo analiza y así me gusta objetiva y estamos haciendo lo que está hecho. Y muy bien lo que dice por parte de que están peleando, ¿no? Que tenga Bien, éxito. Gracias. gracias. El enemigo de mi enemigo es mi amigo, Pero, ¿no? pero yo sí quiero llegar a un punto que esto es, o sea, nosotros siempre hemos tenido coyunturas políticas, siempre hemos tenido sectores que buscan aprovecharse de ciertos puntos para sacar rédito político, pero yo sí creo que estamos llegando a un nivel sumamente grave, que yo creo que viene de un desgaste institucional que el país ha venido teniendo en los últimos, sobre todo, 10 años. Porque y yo creo que sí aparca un poco a la irresponsabilidad de ciertos sectores. Miren, yo nunca les voy a pedir, yo no le voy a pedir responsabilidad a esta versión del PRD. No quiero decir que todas las versiones del PRD fueron iguales, pero esta versión del PRD tiene una agenda propia que responde a tres caudillos políticos que es de ellos, ¿no? Y además están viendo de cara a las últimas elecciones. Hay otro grupo que yo creo que es al que nos estamos refiriendo, que es un grupo más radical de Vamos, donde hay mucha convergencia con los grupos que efectivamente no han escondido su interés de tumbar el sistema democrático, porque trataron con Nito Cortizo. A nosotros nos lo dijo Saúl, yo siempre lo voy a decir, ¿no? Que ellos querían, ellos estaban viendo lo que había pasado en Colombia, lo que había pasado en Chile, como un modelo de que ellos podían llegar al poder. Entonces hay otro grupo que parece que pues ya ha llegado a jugar un papel importante donde hay convergencia en estos asuntos. Pero lo que nosotros estamos hablando, yo no sé si como los ciudadanos lo estamos entendiendo, que siquiera nosotros estemos hablando de una posible ruptura del orden institucional a cuenta de qué y por qué. O sea, y es como, por eso es que a mí me disgusta tanto cuando yo escucho que le dicen dictador suelo a Mulino. Y no es por defender a Mulino, es porque, ¿por qué? Porque este es un presidente que nos puede gustar más algunas cosas, nos puede gustar menos algunas cosas, y muchos de sus propios, creo, errores han venido por su personalidad. Pero es un presidente que se ha manejado dentro del orden constitucional. Pero ya va, Estamos, yo la detengo allí. Ojo con eso. Ya ajá, va, yo la detengo allí. Porque pudiendo estar de acuerdo con lo que usted menciona con respecto a, digamos, este elemento nuevo que surge, en la Constitución está prevista que puede abrirse un juicio Sí, claro. en contra del presidente y no hay Sí. ningún tipo de violación al estamento Gonzalo, constitucional. Gonzalo, No, no, pero sí, Gonzalo, claro que Ajá. sí. Gonzalo, pero yo no, pero Gonzalo, lo que te estoy diciendo, Ajá, por dígame. supuesto, que Pero- eso está Perfecto. previsto de esta manera. Muy Es bien. la misma manera que la Asamblea puede llevar a un juicio político a los magistrados de la Corte Suprema de Exactamente. Justicia, como exactamente ha pasado. Pero eso rompe con o sea, eso rompe con la decisión del pueblo panameño el 4 de mayo o el Pero 5 no de rompe mayo. con ningún tipo de orden constitucional porque la Pero, misma Constitución lo prevé. Gonzalo, sí habla, o sea, eso está previsto para casos extremos, ¿no? Para un Sí. presidente, Bueno, como por ejemplo, ajá, Cristi, párese ahí un segundito. Es que, ¿quién es el que determina qué es el caso extremo? Vamos a hacer La dos, Asamblea. le voy a hacer dos, sobre todo para la gente muy joven que nos escucha. 2 puntos en la historia de este país. 1, 1900, creo que 68, no sé si 67 o 68. Yo era una criatura de 6 años, así que no tengo los elementos, pero esto está ahí registrado en las hemerotecas. Hay una serie de acusaciones al entonces presidente Marco Aurelio Robles, presidente en funciones. Las elecciones eran en el 68. Lo llevan a juicio ante la Asamblea. Dicho sea de paso, fue la Democracia Cristiana la que formalmente denunció a Marco Robles ante la Asamblea. Y creo que era, no sé si era un tema de corrupción, ahora mismo ya no tengo tanta precisión, pero era una serie de temas, ponen la denuncia. Lo llevan a juicio a Marco Robles.
La Asamblea encuentra a Marco Robles culpable y como consecuencia lo separan del cargo. El comandante, el jefe, lo que quieran llamarle, el general de la Guardia Nacional era Bolívar Vallarino. Y ordena a el mayor Omar Torrijos, yo no sé si era mayor o teniente coronel para ese momento, ordena al mayor o al teniente coronel Omar Torrijos que rodee la asamblea. Ojo, porque la asamblea encuentra culpable a Marco Robles y le pide a, creo que era Max del Valle, que venga a tomar posesión como presidente de la República. La Guardia Nacional impide que eso ocurra. La Guardia Nacional, dirigida por Bolívar Vallarino y con los efectivos militares de aquella época, a la cabeza de Omar Torrijos, desconoce lo actuado por la Asamblea. En mi opinión, allí comenzó el golpe de Estado de 1968, que se da el 11 de octubre. Cuando la policía, que se llamaba Guardia Nacional, rodea a la Asamblea y desconoce lo actuado. Ahí comenzó el golpe de Estado. Lo demás, ya historia conocida. Fueron las elecciones, ganó Arnulfo Arias, tomó posesión el 1 de octubre y el 11 de octubre estaba derrocado por los militares. Ya habían probado la sangre. Claro, Arnulfo se encargó de acelerar todo con la cantidad de decisiones que entre los militares empezó a tomar. Pero ese fue un hecho. Siguiente hecho. 1990 o 91. 91 creo. Post-invasión, ¿no? Post-invasión. Gobierno de Endara. La Democracia Cristiana con 27 diputados. El presidente de la Comisión de Credenciales, el diputado Raúl Osa, de la Democracia Cristiana. Un sujeto, X, un ciudadano, va a la Asamblea y pone una denuncia contra el presidente Endara. Las denuncias contra los presidentes entran, creo que es por la Comisión de Credenciales. ¿Quién era el presidente de la Comisión de Credenciales? Raúl Osa. Raúl Osa comete un error político dramático. Le da trámite a la denuncia desde el punto de vista de acogerla y comenzar. ¿Qué versión da Raúl Osa? Yo le di trámite para después cerrar el caso. Pero es que en la mente de Endara dice, esto me quieren tumbar. Esto me quieren llevar. Porque un juicio a un presidente, Gonzalo, que estás en lo correcto, que está previsto en la Constitución, es un juicio político. Por supuesto. Es un juicio político. Pero por supuesto. Ahora, si tienes todas las denuncias y puedas prueba que robó plata, bueno, ya eso es otra historia. Pero es un juicio que tiene una carga política Estoy de fortísima. Entonces, en la mente de Endara, dice, estos me quieren tumbar porque tienen 27 votos. Y la versión que da Raúl Osa, porque esto lo digo porque hablé con, hey, ¿tú qué estás haciendo, viejo? No, yo le di trámite para después tumbar. Bueno, Endara tanto, nada más tuvimos 15 meses, tuvimos nosotros en el gobierno como Endara. Duró esa alianza, 15 meses. Votó. Por ese hecho. Bueno, habían otros hechos que se cocinaban. Pero yo hablaba de espionaje, el presidente no habla de espionaje. Hizo el ridículo mostrando un teléfono, el muy ridículo mostrando un teléfono de que estaba espiado. Pero, hey, eso es una carga política fuerte. Estoy de acuerdo. Entonces, Pero es lo que yo suma voy. los votitos en la asamblea y tienes ahí para hacer un ruido. Pero lo que pasa es que Cristi, ahí yo no estoy en desacuerdo con lo planteado con Cristi ni con usted. Son juicios políticos, o sea, Total. que utilizan algún tipo de argumento banal en muchos aspectos y ni siquiera con las pruebas contundentes para llevar a un presidente, y no solo pasa en Panamá, pasa en gran parte de América Latina. Pero decir que hay una ruptura del orden constitucional no la puede haber. Gonzalo, el abrir esa puerta, o sea, cosa que en Panamá nunca se ha hecho, ¿no? Y Panamá, o sea, nos puede gustar más o nos puede gustar menos, el problema es que nosotros no apreciamos lo que tenemos porque es imperfecto, sumamente imperfecto, pero Panamá ha logrado ser el país, de los países políticamente más estables de toda la región, donde cada 5 años se hacen elecciones que se respetan. Y gana la con oposición. Y gana la oposición. Y se han respetado cabalmente. Elecciones que además han sido reconocidas por todas las contrapartes como legítimas. O sea, yo sé que para mucha gente esto suena como, ay,
esto es normal, esto es lo que nosotros siempre tenemos. No, señores. Eso es algo sumamente importante que tenemos que proteger. Sí, Cristi, Entonces, pero no hay una ruptura del orden Gonzalo, constitucional si está en ay, la Constitución. Gonzalo, pero hay una, o sea, a ver, pero ok. Yo ¿Quieres entiendo el discutirme punto la de palabra? Cristi, Gonzalo. Es que si ¿Quieres hay los discutirme la votos, palabra? si hay los votos y hay la voluntad, sí enjuician a un presidente y lo Bueno, sacan. pero a ver, por su... Con razón o sin ella. Claro, pero le voy a decir algo. A usted, el juicio en contra del presidente se lo avala la Carta Magna. No, pero si no. Entonces, que nadie ha si dicho usted- nada. Claro, sí, ok, sí. No, espérate, ok, que Gonzalo, nadie ha dicho lo vamos- contrario. No, pero Vamos a repito, Mira, cambiar. lo que dice Cristi es que utilizando esa figura que está en la Constitución, la desestabilización que causa en el país, y eso, Claro. A ver. eso se traduce Gracias, Ricardo. en inversión, No, pero por su- eso se traduce en que no van a haber capitales en Panamá, extranjeros De- invirtiendo de- y una serie de De temas. eso que podemos usted lo hablar sabe porque Perú, déjeme decirle, está mucho mejor que Panamá y políticamente Pero hablando. es Perú un mete desastre. preso a Gonzalo, presidentes. Gonzalo, no olvide no. eso. Pero- Perú mete pero- preso, lo- más de 5 presidentes Sí, tiene a preso ver, Perú. Gonzalo, A ver. Ricky, espérate, déjame corregir No, una cosa acá. lo que pasa... Una cosa Señora. es que, primero, en el tema de Perú, que era la Sí. comparación que yo iba a hacer, el tema de Perú lo que ha pasado es que cuando se hace una reforma de la Constitución, le dan una serie de poderes Sí. a la Asamblea Legislativa que saca a presidentes como les da Cada la vez que le da gana. la gana. Perú, y eso ha creado una desestabilización horrible Sí. en Perú. Y hoy la Políticamente sí. Económicamente también. No, señor, pero Sí. vean los números de Perú Sí. económicamente Sí. hablando, por favor. O sea, voy, que este caso lo conozco yo muy bien. Uno, lo que pasa es que el Estado peruano, es decir, la burocracia peruana, ha aprendido porque tienen, ¿cómo se llama? Continuidad, han logrado aprender a vivir en un momento de inestabilidad política. Sin embargo, cuando uno ve los números peruanos y ve cómo venía creciendo Perú, desde que ha quedado en la crisis, se ha parado el crecimiento y no tiene el mejor crecimiento ni mejores números que Panamá, pero eso no es ni aquí al caso. Sí ha habido una consecuencia, no puedes decir que no ha habido una consecuencia política para Perú todo este proceso, sí, pero es verdad que ellos han aprendido de la misma manera que vive Italia, que cambian presidentes cada 2 años. ¿No? Que los presidentes nunca acaban su mandato. Ellos han aprendido a vivir con la incertidumbre política, por supuesto. Pero yo no estoy hablando aquí ni siquiera de la parte económica. Yo te estoy hablando que en Panamá, que nosotros estemos discutiendo esto, siquiera estamos teniendo esta conversación, es algo gravísimo que no siento que como sociedad estamos entendiendo las repercusiones reales políticas, económicas y sociales, porque se está además aplicando en este momento a un presidente que sí es verdad que yo lo vengo diciendo hace tiempo, que con el tema del dictador suelo, estamos aplicándole un nombre que no le corresponde, porque el presidente de la República, el actual, no nos tiene que gustar todo lo que él ha hecho, pero se ha manejado cabalmente dentro de sus poderes constitucionales. O sea, no hay razón para decir que el presidente actual está actuando como un dictador, que es lo que están estos grupos, tanto la parte más radical de Vamos como el PRD, como la Convergencia con los grupos sindicales que le dicen dictador y le dicen que renuncie, es lo que están tratando de buscar y es desestabilizar el sistema político del Claro. país, llámalo como tú quieras. Perfecto. A ver, yo lo que quiero decir es lo siguiente, con el ejemplo de Perú, con el ejemplo de otros países. Lo que usted no puede decir, Cristi, no puede decirlo, es que hay una ruptura del orden constitucional. No lo puede decir. ¿Sabe por qué? Porque si usted me dice que dentro de la Constitución no hay ningún artículo que llame al poder ciudadano, llámese como se llame desde cualquier órgano estatal o incluso ciudadano per se, de poder realizar un juicio, yo le puedo decir, sí, hay una ruptura del orden constitucional. Pero si hay algo que lo prevé, hay mecanismos que prevén que eso ocurra, pues no hay ninguna ruptura. Que la gente se aproveche de lo que está escrito allí para llevar a cabo un juicio político es otra cosa. Listo, Gonzalo. Dicho eso, yo no sé si Melissa tiene ahí la Constitución a la mano. Dicho eso, cuando yo escucho el relato de lo que dijo la expresidenta Moscoso, hay piezas que sí caen. Tu punto es claro. Un juicio a un presidente de la República está previsto en la Constitución. ¿Sí? ¿Quién juzga al presidente de la República? La Asamblea. Ok, ya les conté lo que pasó en el 68. Sí. Pero Marco Robles tenía vicepresidente. Mulino no tiene vicepresidente.
Entonces, en la narrativa de la expresidenta Moscoso está la convocatoria de elecciones en un año. O sea, veamos la película que planteó la expresidenta Moscoso completa. No es nada más que me dijeron o yo escuché, sino que, no, espérate, y en un año de elecciones, dice, pero ¿por qué un año? Es que no hay vicepresidente. Y si no hay vicepresidente, entonces el Consejo de Gabinete se tiene que reunir Sí, para escoger a uno. y elegir a un ministro encargado de la presidencia. Lo que no tengo de ¿Que memoria. convoca elecciones? No, es que dependiendo en qué año ocurre. Dependiendo en qué año ocurre. Hay que buscar el artículo pertinente nada más para beneficio de nuestro oyente. Yo no estoy diciendo que es lo que va a ocurrir. Pero cuando tú escuchas la narrativa de la expresidenta Moscoso, dices, espérate, aquí hay fichas que sí quedan en su lugar. Ujú. Porque ese cálculo de que un año de elecciones, pues, si hay un vicepresidente asume, pero es que no hay vicepresidente. Y cuando no hay vicepresidente, ¿qué pasa? Hay que buscar el artículo pertinente de qué pasa, más allá de que el gabinete se reúna y escoja un ministro encargado de la presidencia. Una consulta, Cristi. Tomando en cuenta ver. lo que usted dice. Aquí, obviamente, hay un trasfondo político. De eso ni lo pongo en duda. Ni lo pongo en duda. Ujú. Si la Asamblea Nacional, usted me dice si eso se puede o no se puede, ya que usted es el experto, profesor, decide abrir el gavetero en donde están las denuncias que han interpuesto durante los 10 meses que lleva el presidente para empezar a trabajar en juicio político. ¿Eso se puede? Sí, claro. Ah, perfecto. Claro. Sí, Perfecto, normal. perfecto. Entonces, mi punto es, sin demeritar el argumento de que sería un juicio político, porque sí lo va a hacer, es que hay algo que avala la posibilidad de que se dé un juicio. Gonzalo, sí, pero tú sabes que hay un concepto que se llama o sea, norms, ¿no? La palabra se me va, que son las reglas no inscritas a la escritas. democracia, no escritas. Es decir, en Estados Unidos siempre se dijo que en la presidencia, parte de dónde venía el poder democrático, de la estabilidad democrática del país, era de forbearance. Es decir, que el presidente tenía un poder enorme, pero que no lo ejecutaba solamente a su disposición. Hoy nosotros estamos viendo cómo está sufriendo la democracia americana porque un presidente está usando todo su poder, que siempre lo tuvo y todos los presidentes lo tuvieron. Sin embargo, ellos usaban el forbearance, que es tú te mantienes en ciertas reglas no escritas, ¿no? Para mantener la estabilidad democrática. Todos los países tienen estas leyes no escritas que permiten la sostenibilidad y la estabilidad del sistema. Eso también existe en Panamá. Y una de esas cosas que ha mantenido la estabilidad del sistema es que las asambleas legislativas, por más de tener el poder, no enjuician a presidentes que simplemente los adversan. Eso es algo que ha logrado que desde el 89 prácticamente para acá, Panamá se haya mantenido bastante estable. El hacer esto en un caso como este, donde claramente la motivación es puramente política, porque yo creo que de dos sectores por lo menos, lo que hay es un oportunismo político, sí va a haber una ruptura, tal vez no del orden constitucional como tal, pero definitivamente del orden democrático del país. Bueno, O sea, eso es lo que estamos jugando, a eso es lo que estamos jugando. ¿qué dice el artículo pertinente, Melissa? Han estado conversando sobre varios. El 188 habla, el presidente de la República podrá ausentarse del territorio nacional en cada ocasión sin pedir licencia de Sí, su cargo. ese no es. El 191 habla del presidente y el vicepresidente de la República solo son responsables en los siguientes casos. No, ese tampoco. Ahí habla de... Ahí No, son poderes del legislativo. son sucesivos. No, de no. la- no son los de- poderes No, del son sucesivos. En ausencia, el presidente se podrá Familia. ausentar. En ausencia, el vicepresidente. Cuando el Bueno. vicepresidente falte, Bueno. o sea, son sucesivos. Si el presidente se ausentara por más de 10 días, se encargará de la presidencia el vicepresidente y en defecto de esto lo hará un ministro de Estado, según lo establecido en esta Constitución. Quien ejerce el cargo tendrá el título de encargado de la presidencia de la República. Cuando el vicepresidente asume el cargo de presidente, ejercerá la vicepresidencia uno de los ministros de Estado, que estos elegirán por mayoría de votos quién debe cumplir los requisitos necesarios para ser vicepresidente de la República. Cuando por cualquier motivo la falta absoluta del presidente no pudiera ser llenada por el vicepresidente, ejercerá la presidencia uno de los ministros de Estado, quienes estos elegirán por mayoría de votos quién debe cumplir con los requisitos necesarios para ser presidente de la República y tendrá el título de ministro encargado de la presidencia.
Cuando la falta absoluta del presidente y del vicepresidente se produjera por lo menos 2 años antes de la 2 años expiración antes. del periodo presidencial, el ministro encargado de la presidencia convocará a elecciones para presidente y vicepresidente en una fecha no posterior a 4 meses, de modo que los ciudadanos electos tomen posesión dentro de los 6 meses siguientes a la convocatoria para el resto del periodo. El decreto respectivo será expedido a más tardar 8 días después de la asunción del cargo por dicho ministro encargado. Ese es el artículo 189. 2 años. 2 años antes, sí. El artículo convocar. 189. Ahí tiene. No. O sea, No, va profe, a tener que coger el avión y ir a Sí. visitar a la presidenta. pero lo que dice Cristi de ese código no escrito es cierto. Y inclusive los gobiernos de turno se blindan algunos con relación a los nombramientos de las comisiones. La comisión de credenciales es una comisión muy sensitiva. Claro. Sí. Y por ende tú, o sea, vas a hacer todo lo posible en ganas de lograr consenso de que tú vas a poner a un loco que todo el tiempo se le vuela la chaveta. Ahí. Entonces ahí es donde van todas las denuncias que Ay, entran y en eso, contra de él. eso que está narrando Icar en este instante te denota también cuando ahora que viene el 1 de julio o a partir del 1 de julio Ujú. ves 2 grupos de diputados bien marcados. Unos que los más políticos dicen, yo quiero estar en la comisión de credenciales. Ujú. Tú ves a una persona como Camacho, por ejemplo, dice, si yo puedo estar en la comisión de credenciales, estoy. Lo digo sin haber hablado con Camacho, pero conociendo a Camacho. Otros que están por el Obvio. Como voy siempre. a pelear porque yo quiero estar en la comisión de presupuesto. Presupuesto. Yo Plata. quiero estar porque ahí está El billetine. Entonces los más políticos quieren estar en credenciales. Y gobierno también es importante. Gobierno El también por las reformas, los cambios Reformas a a la- la Constitución, a Ajá, los códigos, los etc. códigos y eso. Pero los que están en el Mm. quieren estar en la... Por eso que decía Gonzalo, que no quiere dar los detalles, que en el caso de Vamos, los actuales diputados de Vamos que están en la comisión de credenciales hay que pegarle con un martillo en los nudillos para que suelten la comisión, porque ya se reunieron, Para que suelte la ya silla. decidieron que no los van a reelegir, ya decidieron los nombres los que van para la comisión de presupuesto y los señores están rabiosos y entonces andan amenazando que van a crear una nueva bancada. Eso es lo que está pasando. Tenemos Yo llamada. se lo he Buenos dicho. días. Hola, buenos días. Buenos Pues hombre, días. buenos días. A mí me llama también la atención el tema de lo que pasa en Ecuador. Entra el presidente interino, una situación Novoa, estabiliza y cierra las llaves, y es lo que quiere la población. Tener esa estabilidad es lo que tranquiliza a un pueblo para poder seguir ofreciendo y poder ir sobreviviendo ante la globalización. Entonces, se tira el hombre a candidatura, ¿y qué pasa? Gana, porque él no hizo más nada que cerrar esas llaves y evitar esos picos que estaban desestabilizando al Ecuador y logra ganar. Ayer creo que fue la toma de posesión, de hecho, a Melissa y el profe Iraya. Entonces, Panamá está en riesgo, Saludos. Gracias. Gracias. O sea, Bueno. traer a colación la bomba que soltó la expresidenta, pues sí, a ver, le suma una raya al tigre en medio del proceso político que está viviendo el país. Por supuesto. Obviamente, eso eleva la preocupación, como bien dice Cristi, de inversionistas, también lo mencionó Icar, de quienes desean plantear o plantar una base económica a futuro en un país que era de los más tranquilos, calmados de la región. Yo estoy completamente de acuerdo. Ahora bien, lo que no puedo estar de acuerdo, y ya lo hemos dicho, es en el argumento que da Cristi con el respeto de, obviamente, de su opinión, de que esto sería, sí, digamos que rompe con la cotidianidad, con esas reglas no escritas, Cristi. Estoy completamente de acuerdo. Bueno, también hay que entender quiénes están sentados en la Asamblea Nacional en este momento. ¿Por qué? Bueno. La mayor bancada es una bancada que no tiene ese recorrido político que las otras bancadas sí tienen, a pesar de que yo no espero de nada de las bancadas de viejo olor. Entonces, ahí está. Es el mismo argumento, Cristi, que da la gente al culpar a la democracia. No, es que la democracia no resuelve mis problemas y por eso hay que cambiar el modelo. No, la democracia es el mejor sistema posible. Lo que pasa es que la gente se aprovecha de la democracia.
En este caso sería, la gente se aprovecha de ese artículo en la Constitución para poder tumbar un presidente. Gonzalo, pero esto no es, a ver, yo, o sea, yo soy usualmente la persona más aquí dada al tema económico y siempre soy la que más está pendiente de esto, pero a mí no me preocupa esto solamente por un tema meramente económico. Es que, o sea, realmente que nosotros si quieramos, yo lo que creo es que no, las personas que estaban teniendo, o si tuvieron esta conversación, o si estamos teniendo esta discusión, no estamos entendiendo la gravedad de lo que estamos hablando. Que la Asamblea Legislativa, por un tema tan meramente político, esté pensando hacerle un juicio político a un presidente con aras de sacarlo y llamar a elecciones en menos de un año. Eso es el inicio de un caos político de aquí en adelante que va a tomar mucho echar para atrás. O sea, es decir, esto es una ruptura real a la estabilidad política del país. Y cuando uno rompe con la estabilidad política del país, efectivamente, después chorrea otra serie de problemas. Que nosotros no es que no tengamos problemas, es que estamos mejor posicionados a poder defenderlos dentro de una democracia estable, con todos sus defectos, que estar hablando de hacerle un juicio político a un presidente, además, ¿a cuesta de qué? De que pasó una ley que debatió 6 meses en la Asamblea Legislativa, donde estos mismos diputados muchos votaron, o porque no le aceptaron a dos diputadas una propuesta que venía acarreada por unos gremios que lo que quieren es causar caos. Mire, O sea, es mire, tan grave lo que buen estamos punto. hablando. Este punto que pone Cristi sobre la mesa, lo rescato en otro ángulo. De todo lo que yo escuché en el debate de la Asamblea sobre esta ley, que ahora es la ley 462, a lo mejor ustedes tendrán opiniones diferentes, que es normal, es lo correcto. Yo no vi mejor presentación sustentada y argumentada que la del diputado Neftalí Zamora. O sea, lo mejor que yo vi en ese debate fue eso, con todas las filminas que puse en las pantallas. Y yo, coño, pero esto qué cosa es, yo lo comenté aquí. Y este muchacho, obviamente, se nota que está demasiado bien asesorado, porque una persona solita no pudo haber hecho eso. Bien. Y de todo lo que él planteó y lo que propuso, no, creo que no le aprobaron nada, pero yo no he visto al diputado Neftalí Zamora vuelto loco porque no le aprobaron nada lo que él propuso. Mientras que hay otros diputados que se quieren parar de cabeza porque no le aprobaron lo que... ¡Ey! Nadie puede decir que lo que presentó el Ejecutivo y el director del Seguro Social originalmente fue lo mismo que salió. No, nada. Ni parecido. Pero un día, un jueves, Mulino dijo, hemos consultado con los organismos de crédito internacionales y han dicho que se puede vivir con la reforma. Ah, listo. Ah, bueno, ahora no, es que no, porque no. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahora? Un poco para ir cambiando el tema. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Están entrampados los dirigentes de Suntrax, los dirigentes de los educadores, los dirigentes de la bananera en Bocas, porque como ellos pusieron como condición para sentarse a hablar algo, derogar la ley, no a Río Indio, no a la mina, y echan para atrás los documentos con los gringos. Como las condiciones de ellos son no, no, no y no, el gobierno dice, pero entonces ¿yo con quién voy a hablar? Claro, en el estilo del presidente Mulino dijo, no voy a derogar la ley, punto. Ese no es el mejor argumento para traerlos a la mesa. Pero dicho eso, que no es el mejor argumento para traerlos a la mesa por parte del presidente, no es el mejor argumento de los que manifiestan o los que están protestando. Si tú no me niegas, no me rechazas, no derogas la ley, si no dices que no a la mina, no al otro y no a los documentos de los gringos, tampoco nos sentamos nosotros. Bueno, entonces, ¿quién tiene la sartén por el mango acá? ¿Los que están en la calle o el que gobierna? Pero, profesor, aquí yo tengo que rescatar algo que yo sí tengo que darle aquí el mérito al presidente José Raúl Mulino y a su gobierno. Porque cuando vino lo de la famosa ley de la minería, que al final era un contrato ley, o sea que la Asamblea no tenía nada que discutir. Pero en ese momento, la gente sintió que eso lo habían pasado por debajo de la mesa, a pesar de que nosotros sabemos que eso era un contrato ley que la Asamblea nada más podía aprobar o rechazar. Pero ese era el sentimiento de la gente. Este ejecutivo se tomó el trabajo, y creo que ahí tengo que también darle
el mérito a la presidenta de la Asamblea Legislativa, que yo sí se hizo con cuidado en el hecho de que se demostrara al país que este no era una ley que se estaba imponiendo. Imponiendo porque nosotros sabemos las reformas que se dieron, porque sabemos el tiempo de debate que se dio en la Asamblea y porque además sabemos que se presentaron otras propuestas alternas que no tuvieron los votos. Yo no me puedo imaginar un proceso que yo siempre dije que no importa de quién sea la responsabilidad, el manejo de la reforma de la Caja del Seguro Social iba a requerir de un gran manejo político. Yo no sé qué hubiese podido hacer más el Ejecutivo para que, la aprobación de la ley fuera un proceso que se manejara con cuidado de manera política. O sea, no sé qué más pudo haber hecho, porque no sé cuántas veces tuvo que ir más Dinomón o Felipe Chapman a la Asamblea Legislativa para que prácticamente los insultaran. Y tomó un montón de tiempo que esa ley se aprobara. Exactamente. Y no se pasó la mejor, se pasó lo que había políticamente disponibilidad. Entonces, yo no me puedo imaginar qué más hubiese podido hacer el Ejecutivo. Y a mí lo que me preocupa es que, a pesar de que se hizo de esa manera, todavía queda la narrativa. Y miren por dónde vamos, que esa fue una ley que fue impuesta. O sea, porque aquí hay una Bueno, desconexión total de la y por realidad. eso es mi otro punto, Cristi. O sea, si los dirigentes de los educadores y los dirigentes de Suntra y de los bananeros tienen voluntad de querer bajar la tensión que hay y la generación de desempleo que ya no está a las puertas, ya es una realidad, lo primero que tendrían que hacer es reformular el planteamiento ante el gobierno y decirle, hey, queremos hablar con el gobierno sin ningún tipo de precondición. Porque es que la precondición que ellos ponen, ni en Panamá, ni en ningún país del mundo un gobierno se las va a aceptar. O sea, tú vienes a la mesa con 4 predisposiciones. No, no, no y no. Entonces, ¿qué vamos a negociar? Si tú ya vienes sobre la base del no, dime qué es lo que vamos a negociar. Porque hay una gran diferencia entre diálogo y negociación. Fíjense que ellos piden diálogo, ellos no piden negociación. Es que no hay nada que negociar. Observen Ellos eso. no tienen No nada es que lo negociar. mismo diálogo que negociación. En la negociación, las dos partes tienen que ceder algo para llegar a un acuerdo. En el diálogo es vamos a conversar. Y si tú quieres conversar para hacer una catarsis, bueno, pues vamos a hacer una catarsis. Listo. Pero, en mi opinión, Suntrax, los bananeros y los educadores, esta semana, en mi opinión, tendrían que mandar señales de decir, hey, quita los 4 no y vamos a conversar. Para que el gobierno, mire, el gobierno quedaría arrinconado. Si los dirigentes de los manifestantes esta semana plantearan que queremos conversar con el gobierno sin ningún tipo de precondición de los 4 no. Oye, a lo mejor tienen la razón en los 4 no, a lo mejor no la tienen, a lo mejor la tienen parcialmente, no lo sabemos. Cada uno saca su conclusión. Pero si ellos dijeran ahora, mandaran una señal al país, más que al gobierno, estamos dispuestos a conversar quitando las condiciones que hemos puesto, el gobierno está obligado a decir que tiene que hablar. Pero, profesor, yo entiendo que el gobierno se tiene que sentar a hablar. Yo eso lo entiendo y me imagino que se puede sentar a hablar. Es lo mismo como cuando el gobierno efectivamente le extendió las manos hasta los brazos hasta A las redes Suntrax y a para Suntrax. poder sentarse. Ella Suntra. Pero más allá de sentarse a conversar y que sean escuchados, en este caso en particular, no hay nada que negociar. El gobierno no puede derogar la ley, porque no solamente es que el presidente no tiene el poder, es que fue una ley que pasó por todo el proceso democrático del país. Entonces, si el gobierno cede, ¿en qué quedamos? Entonces, aquí entonces ya no rige un estado de normas, sino que rige un estado de la calle, del caos. Y es lo mismo, es la otra palabra que nosotros le hemos perdido el sentido, es Estado de Derecho. Aquí toda la oposición está hablando que en Panamá no hay Estado de Derecho. Y yo me revuelvo la mirada y digo, yo tengo mis propias dudas con la justicia y lo tarde que maneja la justicia, los fallos de la Corte Suprema de Justicia. Pero ¿bajo qué estamos diciendo que no hay un Estado de Derecho? ¿Bajo qué estamos diciendo que el presidente Mulino no está cumpliendo con el Estado de Derecho? O sea, no podemos quedar en esta realidad alterna que nos confunda a un punto en que de verdad estamos hablando cosas que sí van a romper con el Estado de Derecho.
Entonces yo no siento que el gobierno puede ceder. El gobierno puede sentar a dialogar y manejar políticamente la situación porque hay una crisis, porque los muchachos no están en clase, porque la economía, parte de la economía está parada y porque hay un grupo de jóvenes que parece estar disgustados con el sistema. El gobierno puede hablar, pero el gobierno no puede El gobierno, ceder tiene ni que, negociar, el gobierno tiene que hablar siempre porque es gobierno y tiene que porque es prestarle gobierno, atención a la sociedad. al Eso es cierto. descontento, Pero el es tema es totalmente. que, pero que además el gobierno tiene que gobernar. Porque ese mismo artículo 2 que invoca los manifestantes y los dirigentes de que el poder público emana del pueblo, que es verdad, pero es que ese mismo poder público fue el que, según el sistema que tenemos en Panamá, en mayo del año pasado le otorgó a un grupo de personas que fueran a legislar y al otro grupo con un presidente que armara el Ejecutivo. Ese mismo poder público que emana del pueblo. Y el sistema dice que el que gana por un voto es el presidente. Eso es lo que dice el sistema. Que hay que cambiar el sistema. Discutamos el cambio del sistema, pero mientras tanto es el sistema que tenemos, con todo lo bueno y con todo lo malo. Pero bueno, también la dinámica democrática nos lleva a eso, que podemos cambiar el sistema cuando así la sociedad lo tenga a bien y cuando haya la voluntad mayoritaria para hacer esos cambios. Pero ese es el que tienes. Y ese es que el 4 de mayo ese poder público que emana del pueblo se manifestó. Entonces, no nos enredemos en esos puntos, pero bueno, la capacidad que han tenido de confundir a mucha gente en base a A lo mí que me tiene sorprendida. no deja de ser real. Bueno, a ver, y les pregunto a ustedes tres que son los periodistas. Señor Icar, con 50 años de experiencia periodística. 52 de edad. 52. 50 de edad, 27 de carrera. ¿Qué Yo le pensaba que era al pasa? revés. No, ya por Dios. Yo pensaba que era al revés. Él siempre saca el pergamino de la edad. Así es. Aquí Yo no tengo está ningún problema por mi edad. Gonzalo, Yo. Cristi Yo e digo, Icar. no tengo ningún problema. Están, que son los periodistas de este panel. Nuevamente, allá donde está Cristi, la BBC emite un titular que no tiene absolutamente nada que ver con la noticia. Nuevamente. Y yo de verdad que la nota es un poco larga y la leí 2 veces. O sea, algo así como las bananeras se van de Panamá con el apoyo de Mulino. Y dije, coño, esto está duro esto. Dice hacer el titular de la BBC. Sí, ¿Qué me está jodiendo? Búscalo, sí. Voy a buscar. ¿Por para qué él. la bananera chiquita despidió a 5.000 trabajadores en Panamá con el respaldo del presidente Molino? Con el Ese es el respaldo. titular. Entonces yo cuando vi ese titular, ¿Quién es el digo, corresponsal de la BBC? como la BBC se caracteriza no solamente por su seriedad, sino por sus investigaciones, yo, coño, Menos caramba, mal. han investigado algo y tienen un elemento. Lees toda la nota completa, que es un tanto larga, Ujú. y no encuentras en qué parte Mulino apoya a la bananera para que se vaya. Fíjate, o sea, si va BBC de Londres, un medio de comunicación de tal prestigio, muy bien ganado, enreda con un titular de esa manera, ahora imagínese usted con el Twitter, con el Facebook, con el Instagram, todo lo que tú puedes enredar a la gente también. Parte de la realidad no de Panamá, la realidad del mundo que se está viviendo. Y bueno, entonces la gente dice, alguien suelta esto y hay gente que lo repite y lo repite y lo repite y comienzan a... Yo se lo he explicado. Ujú. La teoría de Goebbels no era repetir la mentira para que le creyera. Era para crear un ambiente para tomar una decisión. Después, todo eso son eslabones de una misma cadena. Todos esos hechos son eslabones de una misma cadena. Pero bueno, eso es la realidad que estamos viviendo y para lo cual hay que prepararse porque aquellos que están aspirando a gobernar este país y cualquier otro país del mundo tienen que entender que hay una nueva realidad mundial. Y es que tienes que ser más proactivo en la información. Ya no esperar a que el ciudadano te pregunte qué es lo que estás haciendo. Es tú ir por delante. Ahora, dentro de unos minutos, vamos a hablar con nuestro invitado de un alboroto que se ha armado con un tema, una zonificación. Y yo le decía, ven acá, pero si yo vivo en San Francisco y yo no me he enterado de eso. Pero el señor tenía la información, pero ya yo tengo toda la información que él tenía, Sí. que no nos quiso dar. Sí. Toda la Pero información que yo no no- nos quiso yo- dar, de, yo la de un tengo. tiempo para acá, Gonzalo se apuesta si yo no entiendo por Sí, qué. exquisito. se ha puesto ¿Cómo exquisito. así? ¿Por qué? Pero le O voy sea, a decir usted está algo. como la presidenta Moscoso, no suelta la información completa. Le voy a decir algo, y eso sí me preocupa más aún. Yo no me preocupa que se quiera discutir de la zonificación de San Francisco, si hay quienes se quieren aprovechar, si hay quienes quieren vulnerar los derechos de la gente. No, eso
es correcto que se discuta. Lo que sí lamento profundamente es que siga habiendo gente en la sociedad panameña que introduzca en el debate elementos de discusión venenosos. A ver, dos hechos ciertos. Hay un hecho cierto, que el alcalde del Distrito Capital practica la religión judía. Eso es un hecho cierto, ¿verdad? Sí. Es un hecho Sí. cierto. Pero no, ¿qué tiene eso? No entiendo. Y en este país no, Libre. ni le quita ni le Libertad, pone. exactamente. Porque en este país la Constitución consagra la libertad de culto. Segundo hecho cierto. Es un hecho cierto que hay miembros de la comunidad judía en Panamá muy involucrados en el negocio de bienes y raíces en este país en general y en esta ciudad en particular. Eso es un hecho cierto. Sí, Sí, Claro. sí. También hay de otras denominaciones, pero hay miembros de la comunidad judía muy involucrados en el negocio de bienes y raíces. Esos son dos hechos ciertos. Salvo que alguien pueda probar que el alcalde, con las decisiones que se dice quiere tomar, quiere beneficiar a un grupo específico, que además es correligionario, a mí me parece una infamia hacer uso de la discusión de una zonificación introduciendo el elemento de la práctica de la religión del alcalde, de unos hombres de negocio o de cualesquiera otros. Eso no está bien. Porque lo que tienes que discutir es la zonificación. ¿Es buena, es mala? ¿Es necesaria o no es necesaria? La discusión no es si uno es judío, si el otro es católico, si unos son ricos y si otros son pobres. No, la discusión en una sociedad seria es, a ver, esa propuesta de zonificación, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué se quiere lograr con ello? ¿Cómo me beneficia o cómo me afecta? No tiene nada que ver con la práctica de una determinada religión de un funcionario o de unos hombres de negocio. Pero Esos me son parece- elementos perturbadores profe, en un debate, por amor a Dios. Cristi, Y Me no parece es nefasto. una característica de la sociedad panameña discutir las cosas así. porque mire, el tema de la zonificación es un elemento del proceso de planificación de Es la correcto. capital. Un elemento. ¿Por qué se distorsionó? ¿Qué elementos entraron a revolver la olla? Bueno, ahí está. Usted sabe las malas figuras que están por ahí acompañando a los residentes. Porque nuevamente digo aquí, ahí la semana pasada lo dije, necesitamos información para poder Para comunicar poder, Claro. exactamente qué busca un proceso como este. Bueno, el alcalde hizo Ofreció, mea culpa. ofreció disculpas porque la no falta fue de la mejor comunicación. forma de comunicar. Eso es. Porque Pero- nuevamente te digo, zonificación, ¿qué me va a decir a mí? Zonificación quiere decir que si una densidad tal, yo estoy obligado a irme o a vender. O sea, tantas preguntas que quedan. Y obviamente la ciudadanía con un botón de cabezas calientes que van a revolver la olla, va a quedar también parado de pestaña, obvio. Cristi. Pero aquí yo creo que antes de entrar a eso, y como aquí todo el mundo que me ha escuchado sabe que yo no es que yo soy gran fan del alcalde, pero uno hay que distinguir las cosas. A mí me parece que nosotros y yo no tengo una opinión formada exactamente porque no tengo suficiente información con el tema de la zonificación para tener una opinión a favor o en contra, no la tengo. Hasta ahí puedo decir, yo no sé suficiente del tema, no tengo información. Pero a mí me parece un precedente nefasto. Y es verdad que en Panamá hay problemas de conflictos de interés todo el tiempo entre a veces miembros del Ejecutivo, del Legislativo y negocios que se hacen o se cambian y en el interior todavía más, como a veces los diputados se manejan para ciertas leyes y ciertas cosas para sus propios intereses. O sea que en Panamá conflicto de interés hay en todos lados todo el tiempo y nada tiene que ver con la religión. Pero a mí sí me parece un precedente nefasto para el país y para la discusión que nosotros tratemos de meter y enredar el tema religioso y la religión de cada uno para tratar de confundir o desestimar o O de deslegitimar. sustentar un planteamiento. Exactamente. A mí me parece eso. Uno puede decir que puede haber conflictos de interés, por supuesto, porque como digo, en Panamá hay conflictos de interés en muchas cosas todos los días, pero nosotros no podemos caer en ese juego, en mi opinión, o racista o antisemita o como quieran decirlo para tratar de deslegitimar una Descalificar. propuesta. Para descalificar un Descalificar una debate. Así es. Exactamente, me parece un Pero además, debate. Cristi, ese es un tema que yo sí resiento que se promueva porque esta sociedad no ha sido caracterizada por eso.
ni por la xenofobia, ni por andar correteando porque tú practicas esta u otra religión. Pues bueno, pues ahora resulta que hay panameños que promueven eso. Pues. Entonces no hay No, panameños que promueven eso. y esto no es una defensa, porque como digo, yo no sé en este tema. Esto, yo no sé si detrás de esta idea del alcalde hay grupos allegados a él que se pueden beneficiar. No lo sé, pero en Panamá esas cosas pasan. O sea, no, también no puede ser mentira. Pero no podemos que decir que porque él es judío y la otra persona es judía, vamos a decir que esto es un tema de ser judío. No. Tenemos O sea, no llamada. podemos creer en eso. Buenos días. ¿Aló? Diga, Sí, buenos días, profesor. diga. Mire, según lo que yo entiendo, la zonificación me afecta en mucho porque acuérdense que cuando usted le cambia de una zonificación residencial y le mete otro tipo de zonificación, pueden llegar a ser edificios, como usted acaba de decir, ¿verdad? Y eso, aquí, en esa área, más que nada, no hay. Hay que ver la parte de acueducto, de alcantarillado, y un poco, todas esas cosas. Pero como dijo Cristi, como aquí la corrupción es tan grande y beneficia a la persona, hacen lo que sea para cambiar las cosas. Por eso está aquí en Arraiján. Usted ve que habían unos huecos y agarraron lugares que eran como reservorios de agua, y por eso que son las inundaciones. Porque agarran y van Claro, rellenando todo por el desarrollo, pero hay lugares que Es que el no punto, puede desarrollar. Bien. es que el punto del Gracias, oyente, amigo. el punto del oyente no es debatir si la zonificación es buena o mala. Es que el punto que trae el profesor a colación no es si el debate es bueno o malo. Ahí vamos a debatir. Y vamos a adentrarnos en lo que habíamos hablado la semana pasada y cómo van a construir estos edificios en Paitilla allí. Pero de eso, a estar hablando e introducir ahora un elemento religioso al debate, no pero, viene al caso. Ojo, había que preguntar, escuchar al oyente, y había que preguntar si esa zonificación, cambiando la densidad de los suelos, Claro, esa va a parte- permitir Esa es parte de la que discusión. en Icar. un chalet Claro. tuyo te construyan Así un es. edificio al lado de 20 y otro de 40. Icar, Esa es que- parte de la preguntarle, discusión. hay que Icar, preguntar. Esa es la parte de A la ver, discusión. Icar, el punto no es el debate sobre si la zonificación es buena o mala. Ese punto es válido y ni siquiera se trae colación en esta mesa. Lo que se está trayendo a colación es cómo algunas personas, en medio del debate que se tiene que dar, están introduciendo un tema religioso que no viene al caso. A No ver. viene el caso si el señor es judío o no es Sí, judío. ya eso lo hablamos. Yo O sea, creo que- yo yo voy a, todavía no yo sé voy a estar Bueno, eso pendiente. es el invitado que Sí, viene el ahora. invitado. Vamos a hablar de eso. Si yo quiero hablar es los pros y los contras de esa Así figura. es, Yo así necesito es. marcar docencia en ese tema para Claro, pero ya- bienestar de la, Claro, de pero, la audiencia. pero es obvio. que el punto que trae el profesor no es ese, Icar. Porque está bien que usted traiga la docencia y pregunte lo que usted quiera preguntar. El punto es que nosotros sí tenemos que señalar y no podemos ser tranquilos y cándidos frente al argumento de algunos factores políticos en la discusión de empezar a hablar Es de la como- religión. Ya lo señalamos, como- Gonzalo. No, pero es como, yo sí creo que el tema de los cambios de zonificación en la ciudad de Panamá, esto ha sido un tema que no es de ahora. Yo me acuerdo cuando en Obarrio cambiaron la zonificación y empezaron a construir, o en San Francisco, los vecinos de San Francisco, cuando se cambia la zonificación y empiezan a construir. Esto es un tema que hay que entenderlo mejor, que el alcalde tendrá que explicarlo mejor y efectivamente hasta el momento parece que no había explicado mejor, pero sí, a mí es lo mismo creo que habíamos dicho aquí y yo lo dije en el grupo cuando nos señalan a nosotros, bueno, a mí que no soy extranjera, pero me dicen que soy extranjera y tratan de simplemente deslegitimar lo que yo digo porque dicen que no vivo en Panamá o que Gonzalo es venezolano. Yo creo que como sociedad es importante finalizar el punto de que como sociedad nosotros tenemos que saber que podemos estar en desacuerdo o en acuerdo con políticas o con opiniones, pero que no, esto no implica que tenemos el derecho ni debemos caer en la trampa, porque esto es parte de lo que en otros países, por ejemplo, donde yo estoy, que se ha consumido el debate y no puedes discutir nada de fondo porque quedas en la superficialidad de decir, ah, esta persona es musulmana, esta persona es católica, esta persona es blanca, esta persona es negra, y todo esto termina y empieza y termina el debate en esa superficialidad y ni siquiera podemos entrar al fondo del debate. Es así. Y eso es una característica tóxica, que es algo que vemos que ha crecido mucho con el tema de redes sociales. Y yo nada más digo que Y es parte, tengamos cuidado. y es parte de los argumentos de los populistas, llámese de Totalmente. Panamá y del mundo. O sea,
traer argumentos baladíes bajos que no vienen al caso, ya sea el tema de la nacionalidad o el tema de la religión. Bueno, 7:30 minutos, amigos oyentes. En breve vamos a hablar, o nos van a explicar, de qué trata esta historia de la zonificación en San Francisco, porque estará aquí David Tapia, el arquitecto David Tapia, quien es el director de Planificación Urbana en de la Alcaldía de Planificación Panamá. Urbana de la Alcaldía de Panamá, oficina que ha visto este tema de la zonificación, y yo los invito. Si usted vive en San Francisco, debe escuchar con mucha atención la explicación que va a hacer el arquitecto Tapia. Si usted no vive en San Francisco o vive en cualquier parte del país que nos está escuchando, también la debe escuchar para que, como bien pregunta Icar, yo necesito saber, si yo vivo aquí, allá o acullá, cómo una zonificación me afecta o me beneficia. ¿Y de qué trata el concepto de zonificación? Esto es un tema que se ha hablado muchas veces, pero bueno, ahora ha estallado porque hay quienes han hecho del tema de una zonificación en San Francisco, pues todo un tema que ha sido pues hasta de protestas y que tuvo la policía que tirar bombas. ¿Ya se tomó el café? Sí, quería ¿Usted también? saber si podía Yo quiero tomarme más. otro. Yo también. Cristi, no, pero Cristi está muy lejos, no se la puedo mandar. ¿Por qué pasó? Mire lo que le mandaron para ustedes. Enfóqueselo aquí. A ver. Le mandaron esto. Y dáselo a tu equipo. Ujú. Tú no, porque tú no tomas café, aunque yo puedo endulzar mi té con esto, ¿no es así? Stevia. Pero esta stevia ¿Qué es? es un endulzante, Edulcorante. pero es a base de hierbas. No es. ¿Cómo se llama? O sea que esto no puede ser natural, artificial. o sea, no, Exacto, no no es es un artificial. edulcorante como Esplenda, eso es lo que te mandan a hacer cuando quieres bajar dietas Es un azúcar. Es un endulzante, Pero natural. pero es natural. calorías. O sea que Es no una te va a planta, afectar. stevia. Eso es para ustedes. Démelo ver un momentito. Oye, nada más un sobrecito. Pero déjeme verlo. Porque tú te vuelves loco y empiezas a echar un pocotón de sobre. ¿No? Es un sobrecito. No, yo he Por tratado, taza. de tomarla de mamá y no me Pero Y le hago una Por consulta. eso le pregunto. ¿Esa cajita se la trajo alguien de dónde? ¿Un regalo? o- No, esto lo venden en Rivasmil y en Ah. los foodies. Pero eso No, para me qué? la trajo el distribuidor. Ah, mire. pensé que era que un oyente de que para que se endulce No, la vida. no. El distribuidor me la dio. Ah, sí. Así que usted hace su café robusta Ujú, y de hecho, y le echa stevia herbal. ¿Cómo es que es? Herbal Advantage, 100% pura. Stevia extract powder. entonces cambio mi azúcar que uso diaria por eso, Sí, un correcto. sobrecito. Porque O más sea, sana. incluso acá casi no hay, por ejemplo, Esplenda, que es Sí, el es la edulcorante, comercialmente la más conocida. ajá, sin calorías. Acá nada más lo puedes encontrar en el súper, no los encuentras en los cafés. Lo que siempre tienes es stevia. Ah, mira, me sale para 60 días, son 60 No, a cosas. ti no, porque los demás también tienen. Bueno, pero. No, yo- para yo puedo- comprarla, profe. Yo hablo de comprarla. O sea, me sale por las 60 días. No, pero es que esa se la 60 mandaron sobres. para ustedes. Que toman Ah, café. tenemos Ahora, que yo leerlo, puedo endulzar mi té con... Yo puedo endulzar. Mire, yo le voy a decir algo. Ujú. Si usted quiere, yo puedo endulzar mi vida. Si quiere, Juan Stevia. Lo voy a endulzar, mi Ujú. vida. Pero no el café. ¿Qué me puede dar Lo que la pasa es que stevia, la Gonzalo, stevia? ojo, Gonzalo Ok. toma, No, Gonzalo yo- toma café, pero la bien señora puro sin Lorena, azúcar. la señora Lorena cuando hace dulce, eso es lo que Por hace. eso le digo, o sea, deme Exacto. la stevia para endulzar mi vida y mis Ujú. pensamientos, Ujú. no para el café. Pero yo me la Yo tomo. no le puedo Por eso digo, sacar- Gonzalo Yo igual toma no el puedo café, endulzar mi té, profe. tampoco no. Gonzalo toma el Pero sí café puedes hacer- puro. No, y pero sin que usted azúcar. toma el café con azúcar. Sí, yo tomo con Yo no le azúcar y tomo. con leche. No. Imagínese. Yo lo tomo, Es una yo bomba. lo tomo con leche sin azúcar. Es Yo lo una tomo con leche. bomba. Para mí es una bomba. Ya. Yo Normal. lo tomo con leche de almendra y sin azúcar. Pero eso también sirve para cocinar, para hacer otras cosas. Ah, para postres y eso. Ah, Esta mira. que es natural, 100% natural, la encuentran en Rivas Smith y en los foodies, me dijo el distribuidor. No me dijo el precio, oye, yo tampoco se lo pregunté. Pero los expertos me dicen, como está diciendo allá Cristi, que sí es mucho más saludable. Voy a probar. Para los que endulzan, es Ujú. más saludable usar esto que, bueno, naturalmente, porque usar el azúcar. Como dice Gonzalo, la señora Lorena cuando prepara algún postre en la casa, esto es lo que usa, Sí, ya. no, para no usar azúcar. Y así por el estilo. Así que usted vaya aquí, ¿ve? 100% natural. Los señores aquí de la mesa la probarán y le dirán cómo les fue. 7:34, vamos a un cambio rápidamente porque ya viene el arquitecto Tapia para hablar de la zonificación.